Ok, en esta ocasión, para este video voy a hablar de lo que son datos en el escáner. Pero en este video en particular me voy a dedicar a hablar solamente de dos datos, que son nuestro Short Term Fuel Trim y nuestro Long Term Fuel Trim, que sería en español nuestro ajuste o nuestro compensador de combustible a corto y largo plazo. Estos dos valores los podemos ver en el escáner expresados en porcentajes, y el rango en el que operan es de los aproximadamente de los menos 50 a los más 50, pero más usualmente lo vemos de los menos 30 a los más 30, es el rango en el que va a operar. A continuación vamos a explicar un poquito cómo funciona, cómo trabajan estos dos valores, y después vamos a ver un ejemplo en escáner, pero con gráficas para ser más precisos. Como lo vengo mencionando, en inglés es Fuel Trim, Short Term y Long Term. Las abreviaturas que se usan siempre son estas, STFT y LTFT, más o menos como lo vemos en el escáner. Y en español pues lo conocemos como compensador o ajuste de combustible a corto y largo plazo. Pero ¿para qué son estos valores y qué es lo que nos están expresando? Vamos a ver a continuación. Sabemos que en los sistemas OBD2 tenemos dos sensores de oxígeno principalmente, que son el que está antes del catalizador y otro que está después de nuestro catalizador o convertidor catalítico. El que está después sirve simple y sencillamente para verificar la eficiencia del catalizador, pero nuestro sensor de oxígeno que está antes del catalizador, como ustedes saben, es muy importante. Ya sabemos que nuestro sensor nos va a indicar si la combustión en nuestros cilindros se está realizando de buena manera según los parámetros del fabricante. Nuestra mezcla aire-combustible, si nuestra mezcla aire-combustible está bien, nuestro sensor va a estar oscilando de los 0 a los 900 milivoltios. Una señal muy parecida, podemos decir, que a esta. Es una señal típica de sensor en buen funcionamiento con nuestro motor en buen funcionamiento. Y a la misma vez también sabemos que precisamente la función de este sensor es ver cuando hay alguna falla. Por ejemplo, si tenemos una fuga de vacío, nos va a leer más aire que combustible, va a estar sobrando más aire de la combustión, y los voltajes que nos va a expresar van a ser voltajes de 500 milivoltios para abajo. Y por el contrario, si tuviéramos alguna falla de encendido, exceso de presión de gasolina, cualquier cosa que esté forzando más gasolina, o si tenemos algún cilindro que no está quemando la gasolina, a nuestro sensor van a llegar restos de gasolina cruda, y entonces nos va a indicar que la mezcla está muy rica o que hay gasolina cruda que no se está quemando, y rápidamente nuestro sensor nos va a marcar lo que son mezclas ricas de 500 milivoltios para arriba. Esto nomás es un repaso para empezar a meternos en lo que es el tema del fuel trim. Y ahora viene la pregunta: cuando la computadora, vamos a poner el ejemplo vamos a trabajar con el ejemplo de una mezcla rica. Vamos a suponer que tenemos, por cualquier cosa, exceso de presión de gasolina, tenemos inyectores goteando, o alguna falla de encendido, que alguno de nuestros cilindros no tenga chispa, o algo no se esté quemando bien la gasolina. Nos va a estar leyendo nuestro sensor de oxígeno mezclas ricas con voltajes arriba de los 500 milivoltios. La pregunta es, ¿qué hace la computadora con esa información? Ok, nuestro sensor ya dijo que tenía mezcla rica, nos está indicando que tiene mezcla rica. ¿Qué va a hacer la computadora para tratar de ajustar eso? Y precisamente aquí es donde empieza a entrar lo que es el fuel trim, o nuestro compensador o ajuste de combustible a corto y largo plazo. La manera que tiene nuestra computadora para tratar de compensar ese exceso de gasolina, refiriéndonos al ejemplo que estoy manejando, lo que nuestra computadora va a hacer es aumentar o disminuir nuestro ancho de pulso de inyección. ¿Qué es el ancho de pulso de inyección? El tiempo en milisegundos que van a abrir nuestros inyectores para dejar escapar la gasolina hacia los cilindros. Entonces, en una condición de mezcla rica, nuestra computadora se va a dar cuenta, entonces ella va a disminuir el ancho de pulso para tratar de compensar ese exceso de gasolina, compensarlo, y que no se eche a perder nuestro catalizador, y para que tengamos mejor rendimiento, por supuesto.
Y ahí es donde entra nuestro fuel trim o nuestro compensador de combustible. Porque esos ajustes que va a estar haciendo la computadora, esa variación que va a estar haciendo al ancho de pulso, nos la va a expresar en porcentajes y con el nombre de fuel trim. Nuestro fuel trim o nuestro ajuste de combustible a corto y largo plazo, como ya lo vengo mencionando, opera de los menos 40, menos 50 hasta los 40 o 50 positivos. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo de la mezcla rica, si nuestra mezcla, dependiendo qué tan arriba o qué tanto sea la gasolina, qué tanto nos esté leyendo nuestro sensor de oxígeno, nuestra computadora va a reducir el ancho de pulso y en nuestro escáner vamos a empezar a mirar en nuestro compensador de combustible a corto plazo valores negativos de menos 10, menos 20, menos 30, según lo requiera y según necesite el ajuste de la computadora, necesite el ajuste, hacer el ajuste de la computadora y se necesite restar gasolina debido al exceso de gasolina que pudiéramos tener en un ejemplo como este. Y por el contrario, si fuera una fuga de vacío, más aire que gasolina resultando de nuestra mezcla aire-combustible, llegando a nuestro sensor de oxígeno, la computadora nos empezaría a agregar combustible y nos lo expresaría en nuestro escáner con porcentajes positivos. Usualmente el rango de los menos 10 a los más 10 varía un poquito entre marcas, pero son rangos de ajuste que toda esta zona de los menos 10 a los más 10 son ajustes que vamos a estar viendo constantemente en nuestros números de fuel trim, que son normales. Son normales y son ajustes a los cuales va haciendo nuestra computadora y no quiere decir que haya ningún problema. Sobre todo, si es de los menos 5 a los más 5, son ajustes totalmente normales. Los problemas empiezan cuando empezamos a ver porcentajes menores a menos 10 o mayores a más 10, es cuando ahí entonces sí hay un problema, porque sí la computadora tiene que estar haciendo un ajuste ya bastante considerable. El objetivo principal de nuestro compensador de combustible a corto y largo plazo, dicho en otras palabras, es, si nosotros tenemos una condición de mezcla rica, aquí tenemos este ejemplo de nuestro sensor va a empezar a ser así y luego cuando tengamos mezcla rica nuestro sensor se va a ir a voltajes arriba de los 500 milivoltios. Entonces vamos a tener una señal como esta. El objetivo de nuestro fuel trim sería marcar números negativos que nos indiquen que está reduciendo el ancho de pulso y hasta cuándo va a empezar a dejar de nuestro fuel trim de restar combustible o cuál va a ser el parámetro para que nuestra computadora determine hasta aquí hay que bajar combustible. Cuando nuestro sensor de oxígeno empiece a oscilar otra vez de manera normal, ahí es cuando nuestros números se van a detener, porque estará llegando a lograr el objetivo, que es estabilizar otra vez el sensor de oxígeno. Por el contrario, si fuera mezcla rica, si fuera mezcla pobre, sería al contrario. Veríamos voltajes bajos y nuestra computadora nos expresaría porcentajes de números positivos, ya sea 10, 20, 30, hasta que logre estabilizar nuestro sensor de oxígeno. Pero para ver esto un poquito más en la realidad, vámonos a Scanner. Tengo una captura de datos en vivo en Scanner, con gráficas para ver ahí el ejemplo bien claro y que nos quede un poquito más claro lo que es esto del fuel trim, lo que es short term y long term fuel trim. Scanner. Ok, pues ya estamos aquí frente a algunos datos de Scanner. Tengo aquí esta captura de pantalla de Scanner. Quiero aclarar que estos valores que se van a ver aquí están en cualquier escáner que tenga datos en vivo. Esto no es nada avanzado ni nada del otro mundo. Estos datos los tiene cualquier escáner. Nada más que yo preparé estas capturas de escáner de mi laptop, precisamente porque está en gráfica y se ve bastante claro. Nada más eso quiero aclarar. Estos valores están en cualquier escáner de cualquier marca, simplemente que tenga datos en vivo. Pero, ¿cuáles datos tenemos aquí? Tenemos 4 datos nada más para no hacernos bolas o para no entrar en confusiones. Tenemos las RPM del motor, que son estas de aquí.
para ver si estamos acelerando el carro, si estamos en marcha mínima, las RPM del motor o nuestras revoluciones por minuto, nuestro compensador de combustible de largo plazo y nuestro compensador de combustible de corto plazo. Y también tenemos nuestro sensor de oxígeno que está antes del catalizador. Y vamos a ver qué es lo que pasa con este auto. Si nos damos cuenta, estamos a 700 revoluciones por minuto, estamos en marcha mínima. No necesitamos ni ver el carro, aquí sabemos que estamos en marcha mínima. Nuestro sensor está funcionando de manera normal. Aquí le voy a pausar. Como ven, el sensor está haciendo su señal, está trabajando de manera normal. Nuestros datos de fuel trim están en... Ahorita vamos a poner atención lo que es en este que está aquí, que están a 3%. Son datos bastante normales, 3%. Estando más o menos 5 es bastante normal ver estos datos. Pero vamos a ver lo que pasa a continuación. Como ustedes aquí podemos ver, pues todo va normal. Hasta este punto todo va dentro de lo normal. Pero aquí lo que yo empiezo a hacer es que empiezo a poner un poco de gasolina o un poquito de gas o un trapo húmedo con gasolina cerca de la entrada de aire, y voy a empezar a forzar lo que es una mezcla rica, que ahorita la va a empezar a detectar nuestro sensor de oxígeno. Ahorita, como ven, los valores siguen oscilando, sigue todo normal, y ahí voy a empezar a poner un poco de gasolina en la entrada de aire. Simplemente si ustedes lo quieren hacer, se puede hacer nomás con un trapo humedecido de gasolina nada más, o con gas propano, que también sirve mucho para ese tipo de pruebas. En este caso lo que quise hacer es forzar una condición de mezcla rica para ver cómo reacciona nuestro compensador de combustible a corto plazo. Y aquí empezamos a ver que nuestro sensor de oxígeno empieza a detectar los voltajes altos. Como vemos nosotros aquí, nuestro sensor de oxígeno empezó a detectar valores altos. Aquí, como los ven, nuestro escáner los detecta. Y al mismo tiempo, cuando esto empieza a suceder, nuestro compensador de combustible a corto plazo empieza a restar combustible. Vean cómo los números aquí, de estar entre el 0 y el más 3, menos 3, ya vamos en el menos 10.9%. Rápidamente, a una acción, una reacción. La acción fue que nuestro sensor de oxígeno rápidamente detecta la mezcla rica, una condición anormal de mezcla rica. Inmediatamente nuestro compensador de combustible a largo plazo empieza a reducir el ancho de pulso, empieza a quitar combustible y nos lo expresa en estos números negativos, que en este caso son menos 10.9 negativo. Vamos a ver lo que sigue sucediendo. Aquí nuestro sensor sigue haciendo los números negativos y comienza a conseguir que empieza a reducir tanto combustible que nuestro sensor se empieza a ciclar otra vez, baja la mezcla, empieza a compensar esa mezcla rica quitando combustible, y logra que nuestro sensor de oxígeno vuelva a empezar a oscilar. Y los números siguen incrementándose. ¿Y aquí qué sucede? Aquí es bien interesante. ¿Aquí qué sucedió? Ahí le pausé. ¿Qué fue lo que pasó en este punto? Que aquí como ven, aquí nos está manejando en la escala de los 0 hacia 1 voltio. Este es 1 voltio y aquí están 0 milivoltios, de los 0 a los 900 milivoltios. Aquí nuestra señal desaparece. ¿Por qué? Porque pasaron dos cosas. Una, que nuestra computadora ya estaba quitando mucho combustible, y la otra, que yo dejé de
de llenar el aire de gasolina, dejé de forzar de forzar más combustible en el aire. Entonces lo que pasó fue que se juntaron las dos cosas. La computadora estaba quitando combustible y aparte yo quité esa fuente externa de combustible, la cual la estaba yo agregando en el aire en este caso. Y en este caso lo que pasa es que los voltajes se van demasiado abajo, los voltajes se van hacia lo más bajo posible y es lo que nos está expresando nuestro sensor de oxígeno, nada más que la realidad de lo que está pasando. Y al mismo tiempo vemos que nuestro compensador de combustible ya se dio cuenta, nuestra computadora ya se dio cuenta de eso y ya los valores negativos van subiendo un poco más. Llegaron a estar hasta arriba de los 10 y ahorita ya va disminuyendo, va acercándose a los valores positivos. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que nuestro sensor se fue muy abajo en voltaje, nuestra mezcla ya está muy pobre, entonces ahorita va a empezar a reaccionar nuestro compensador de combustible a corto plazo. Y aquí ven cómo empieza a subir luego nuestros valores, ya va menos 3, menos 2, menos 1 y ya va a empezar a añadir combustible para compensar ahora la condición que se nos generó, que fue de mezcla demasiado pobre. Como ven, los números van incrementándose, nuestro compensador de combustible a corto plazo va reaccionando rápidamente, empieza a agregar combustible y empieza a levantar nuestros valores. Nuestro sensor de oxígeno empieza a levantar su voltaje hasta que nuestro compensador de combustible a corto plazo logra que empiece a oscilar nuestro sensor de oxígeno. Como ven, ahí está recuperando, está agregando combustible y ya se va a empezar a normalizar. En cuanto empiece a ciclar otra vez nuestro sensor de oxígeno de manera regular, nuestro compensador de combustible empieza a regresar a sus valores normales, que son de los 0, menos 3, menos 5, más 5, menos 5. Y ahí lo vemos oscilando en esos valores que son interpretados como valores ya más normales. Como ustedes ven, ya aquí nuestro sensor de oxígeno está oscilando. Y así es como trabaja nuestro compensador de combustible a corto plazo. Aquí ya vemos que ya nuestro sensor se empieza a normalizar. Y aquí, como yo empiezo a acelerar, como ven, las revoluciones por minuto empiezan a subir. Ya voy en las 2000 revoluciones por minuto. Ahí dice una pequeña aceleración. Aquí nuestro valor de RPM nos dice que hay una aceleración. Y la frecuencia de nuestro sensor de oxígeno incrementa precisamente porque ya estamos acelerando el vehículo. Ahí ya dejamos de acelerar. Estamos otra vez en marcha mínima. Y nuestro sensor va a empezar a ciclar de manera un poco más lenta a lo normal. Y como ven, en una acelerada normal, nuestros valores de fuel trim siguen oscilando en los valores normales, haciendo las correcciones regulares. Ok, antes de finalizar el video vamos a hablar un poco del compensador de combustible a largo plazo. Y para eso vamos a tomar en cuenta precisamente este ejemplo que está aquí, que es el mismo que estábamos tratando, nomás que ahora vamos a dejar los datos así congelados. Y vamos a ver, ya después de ver cómo trabaja nuestro compensador a corto plazo, o nuestro Short Term Fuel Trim, para qué sirve nuestro compensador de combustible a largo plazo. Bueno, este va a servir como memoria del compensador de combustible a corto plazo, y me explico. En el caso del ejemplo que vimos, fue una condición de mezcla rica momentánea. Pero vamos a imaginarnos que en un caso de una falla de encendido o de una condición en la cual nuestro sensor de oxígeno esté leyendo mezclas ricas constantemente, sea una falla que ya traigamos ahí de tiempo, nuestros números en el compensador de combustible a corto plazo van a estar obviamente durante ese mismo tiempo tratando de ajustar. Y aunque logre ajustar, ya después de cierto tiempo, cuando esta falla se sigue presentando durante periodos prolongados, es cuando nuestro compensador de combustible a largo plazo entra y empieza a bajar también. Empieza a bajar sus porcentajes
siguiendo la inercia de nuestro compensador de combustible a corto plazo y empieza a bajar y a bajar y a bajar. ¿Y esto para qué? Para que cuando nosotros demos una arrancada en frío, nuestro compensador de combustible a corto plazo solamente está activo cuando estamos en closed loop, o sea, cuando nuestro closed loop o en circuito abierto, en circuito cerrado, que es cuando ya nuestra computadora nuestra computadora toma el control de la inyección, nuestros sensores de oxígeno ya están calientes, nuestro motor está a temperatura de funcionamiento. Ahí es donde ya empieza a operar nuestro compensador de combustible a corto plazo. Entonces, en una arrancada en frío, nuestra computadora lo que va a tomar en cuenta es nuestro compensador a largo plazo, y desde un principio va a tomar en cuenta esos números esos porcentajes que van a estar ahí respecto del compensador a corto plazo, y son con los que va a iniciar. O sea que no va a iniciar desde cero, va a iniciar con los números que estén en el compensador a largo plazo, y de esa manera vamos a evitar que en una arrancada tengamos una condición de mezcla rica y tengamos que esperar hasta que se caliente, entre en closed loop y empiece a trabajar nuestro compensador de combustible a largo plazo. Entonces la orden ahora sí que de importancia es esa, o el flujo que lleva nuestras prioridades son: nuestro compensador de combustible a corto plazo está para que funcione correctamente nuestro sensor de oxígeno, para tratar de que nuestro sensor de oxígeno se estabilice y la mezcla esté lo más cercana a la ideal. Y nuestro compensador a largo plazo va a funcionar como la memoria de nuestro compensador a corto plazo, y a la vez va a empezar a, como en este caso de mezcla rica, va a empezar a mandar sus porcentajes negativos para tratar también de estabilizar el compensador de combustible a corto plazo. Es por eso que escuchamos a muchos maestros o a muchos técnicos que dicen que la computadora va aprendiendo. Y precisamente se refieren a este tipo de ajustes que va haciendo la computadora respecto de las fallas, sobre todo aquí en el fuel trim. Y por eso muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos una condición de mezcla rica, nosotros la reparamos. Una condición que duró mucho tiempo de mezcla rica, nosotros la reparamos, nuestro compensador de combustible a corto plazo va a corregir inmediatamente, pero va a tomar un tiempo, va a tomar ciertos ciclos de manejo para que nuestro compensador de combustible a largo plazo baje sus porcentajes lo más cercano a cero. Pues yo creo que el tema lo voy a dejar hasta aquí. Ok, para los que quieran todavía seguir escuchando más, que tengan todavía un poquito de más dudas, voy a poner a disposición junto con otro video más largo donde abarco más ejemplos y doy una explicación más detallada todavía. Para los que les interese, lo voy a subir junto con este video. Y por supuesto en el futuro voy a seguir subiendo más videos de compensador de combustible a corto y largo plazo, para ver cómo funciona ya de manera más específica, nada más dedicándonos a lo que es la práctica. Ay.